La sociedad no existe. Con esta célebre frase lanzada en 1987, en una entrevista con un medio británico, Margaret Thatcher cuestionaba el rol de las instituciones que gestionan lo común y organizan la vida en sociedad, como partidos, sindicatos o asociaciones. En sentido contrario, insistía en que cada persona se hiciera cargo de sus problemas de manera individual. La sociedad no existe. En este podcast convertimos esa provocación en una invitación. Poner en suspenso nuestras ideas sobre la sociedad y pensar desde nuestras vidas cotidianas cómo lo social existe y nos atraviesa, cómo funciona y cambia en el tiempo. Si somos algo más que individuos, ¿qué hacemos y qué relaciones tejemos para que lo común exista? La sociedad no existe. Un podcast de sociología. Según diferentes sondeos postelectorales, Javier Milei obtuvo una mayoría de votos entre los jóvenes de 18 a 24 años, convirtiendo a La Libertad Avanza en la fuerza política más votada en las últimas elecciones a presidente. ¿Es posible considerar que los jóvenes se volvieron de derecha en la Argentina? Mira, mi primera respuesta es no. Creo que no, deseo que no y espero que no. Pero vamos a tratar de separar mis deseos y mis esperanzas de mis creencias. Y para eso no hay nada mejor que introducir ciertas distinciones analíticas básicas para los sociólogos y los sociólogos de la política y algunos datos. Empiezo con la distinción. A mí me parece que hay que tratar de separar claramente, aunque sean dos fenómenos sociales íntimamente ligados, las preferencias sociales de las opciones electorales. Las preferencias tienen que ver con las orientaciones que a vos te guían a actuar, a tener determinadas prácticas, son como una especie de brújula, digamos, de orientación. Esas orientaciones pueden convivir en distintos planos y desarrollarse, se tienden a desarrollar lentamente en la identificación y en la constitución de los actores sociales. Las ofertas electorales, en cambio, son las decisiones que vos tomás, ya sea en términos de votos o eventualmente de retuitear un mensaje o eventualmente ir a un acto, etcétera, etcétera. Vamos a decirlo con un ejemplo. Imagínate que tal vez esto nos vamos a entender nosotros. Esta noche decimos, vamos a un bar a tomarnos un whisky. Entramos al bar y decimos, queremos un whisky. No, mira, ¿hay vodka o agua? Bueno, dame un vodka. Pero decimos, vamos al segundo bar y decimos, escuchame una cosa, un whisky, no, tenemos ginebra o agua. Bueno, dame la ginebra. Tercero, ya con dificultades para identificar los bares, digamos, ¿tenés whisky? No, ron o agua. Bueno, dame un ron. Si vos me mirás del lado del bartender, decía este tipo, cualquier colectivo lo deja bien, digamos, porque toma cualquier cosa. No, mis preferencias de tomar whisky, pero no encontré. Y entonces fui votando lo que fui encontrando. En ese sentido yo tendería a decirte, del mismo modo que los jóvenes no se peronizaron cuando votaron a Cristina o se hicieron de Juntos por el Cambio cuando votaron a Macri en 2015, también creo que tampoco se han derechizado en el sentido de seguir y de identificarse ideológicamente con Milei ahora. Si uno lo mira, y ahora agrego nada más un dato de, una encuesta que nosotros hicimos desde el IDIX, del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, hicimos una encuesta en el año 2022, hicimos una serie de grupos de enfoque con jóvenes en el 2023 y el año pasado dentro de nuestro proyecto hicimos una serie de entrevistas, en este caso a militantes universitarios. Pero para el dato de la encuesta, en el 2022 los jóvenes de 18 a 24 años, un 42% se identificaba como de centro. De un 40% de centroizquierda, hacia la izquierda, y solamente un 17% se ubicaba del centro derecha. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que desde el punto de vista de las preferencias políticas, yo diría que los jóvenes se mantienen en un horizonte de expectativas ligados a las preocupaciones de centroizquierda.
Ahora, desde el punto de vista electoral, han encontrado en Milei una respuesta a una serie de demandas insatisfechas que podemos en todo caso revisar y conversar. Bien, ahora te voy a preguntar algo entonces respecto de esto último que decís, pero comentamos que este es el podcast de Sociología del Departamento y de la carrera de Sociología de la UNLP. Yo soy Rodolfo Giuliano, estamos con Antonio Camus, a quien le agradecemos su participación. Antonio es docente del departamento, es filósofo y sociólogo, ha sido director del Departamento de Sociología y se ha especializado y ha producido y ha investigado en torno a la sociología del Estado, de las políticas públicas, de la participación política, así como de la teoría social y de la teoría sociológica. Retomando, Antonio, entonces, esta cierta desvinculación que vos planteás entre preferencias sociales u orientaciones, podríamos decir, si se quiere, ideológicas, y voto, orientación más electoral. Entonces, si eso es así, ¿cómo se explica el voto a Milei en las últimas elecciones? Bueno, por supuesto que está sujeto a diversas hipótesis, digamos, pero yo diría que básicamente hay un punto que a mí me parece importante. Yo creo que el relato de Milei fue capaz de interpelar a actores atravesados por tres brechas, diría yo. Esas brechas son, por un lado, una brecha socioeconómica. La Argentina viene de un largo proceso que podemos marcar desde el fin del boom de las commodities y a partir claramente del 2011, un proceso de estancamiento inflacionario. Una economía que no crece, una economía que no genera empleo, solamente en el sector público y de manera muy parcial, y con alta inflación. Esa brecha económica me parece que también se corresponde con una cierta brecha política, digamos, en el sentido de la percepción de distintos sectores sociales. Recordemos que Milei ganó en distintos sectores sociales, en distintos estamentos generacionales, aunque como vos decías bien, tuvo un voto muy importante entre los jóvenes y en particular entre los varones. Ahí me parece que aparece el problema de cierta desconexión con una política ensimismada en las carreras internistas o en las confrontaciones y los conflictos expuestos, y en ese sentido tanto los medios de comunicación como las redes sociales han sido un vehículo de esa exposición. Antes uno no se enteraba mucho de lo que pasaba en las internas de los partidos. Estas internas ahora son a cielo abierto, digamos. Y en tercer lugar, una desconexión que casi diría cultural respecto de la legitimidad o de la legitimación de esa política para comprender, incluir, ponerse en el lugar de quien padece determinados fenómenos sociales negativos. Pensemos en el caso de la pandemia, nada más y casi para ponerlo con un ejemplo simbólico. Mientras un joven se puede encontrar diciendo, bueno, mientras a mí no me dejaban ir a ver a mis amigos, vos tenías una fiesta en Olivos, digamos, ¿no? Yo creo que ese marca, me parece a mí, como un hiato entre la dimensión de la política y la dimensión de las preferencias sociales. Y ahí entonces Milei yo creo que fue capaz de interpelar a esos sectores, en particular a los jóvenes, con un cambio. Y esa mezcla de bronca y esperanza en el sentido de que esto tal vez nos lleve a un mejor lugar, creo que coadyuvó a potenciar ese voto en favor de Milei. Por supuesto que del otro lado también están los errores de las otras ofertas políticas, digamos, porque esto es una competencia que se hace entre varios, digamos, pero me parece que esas brechas, esas fisuras son claves para entender este momento Milei que no ha terminado. Bien, entonces, escuchándote, uno puede pensar que
vos encontrás que hay un énfasis en el modo de lectura de la realidad y de la composición social por parte de los, especialmente de los partidos políticos y de las fuerzas políticas, en donde algunas de ellas se encontraron más distanciadas respecto del padecimiento, del modo de existir de la sociedad, mientras que la Libertad Avanza y en particular Milei consiguió interpretar un poco más estos enojos por la inflación, yo agregaría algún elemento, a ver si vos lo considerás también, este modo de transitar el mercado laboral en un lugar de informalidad. ¿Cómo encontrás que eso gravita también en esas preferencias y en esa configuración de una oferta electoral que terminó triunfando en las elecciones? Sí, totalmente. Creo que efectivamente todos estos, este componente de estancamiento, inflación, precarización laboral, baja dinámica del empleo, de la capacidad, digamos, del empleo, que en particular afecta a los más jóvenes, sin duda alguna fueron motivos fundamentales para impulsar la demanda de un cambio. Y Milei fue capaz de interpretar y de darle un determinado cauce. Para mí un cauce erróneo, peligroso, pero eso es otra parte. Eso tiene que ver con mi mirada o mi opinión o mi posicionamiento, digamos. Pero el primer paso me parece que es reconocer esa capacidad y esas brechas que decía antes, o esas demandas insatisfechas, porque esas demandas siguen estando. De manera más o menos latente, más o menos abierta, pero siguen estando. Ahora, eso no significa que esas demandas se traduzcan en términos de la orientación política o de las políticas de Milei. Doy un ejemplo, también sacado de nuestra encuesta. Podemos dar varios, pero doy uno solo nada más. Cuando vos les preguntás a los jóvenes acerca de el papel de la policía y de la seguridad, nosotros hacemos una pregunta que es: a veces para protegernos de algunos crímenes horrendos es necesario que la policía actúe más allá de los procedimientos legales. Solamente está de acuerdo con eso un 9% de los jóvenes. Y están muy en desacuerdo el 57%, casi el 60%. Entonces, claramente a ese joven le importa el hecho de tener de vivir en un estado de derecho. Milei no es esa respuesta, la respuesta represiva, digamos, de Bullrich, Milei, Petri, etcétera, no va por ese camino. Claro. Y ahora, eso nos vuelve a el problema y a la distinción con la que partimos. Rodolfo, es esta. Las preferencias pueden convivir varias juntas. El voto te obliga a sintetizar todo en una sola respuesta. Entonces, a un joven le puede interesar estar preocupado por el problema del empleo, estar atravesado por el problema de la inflación, tener una preocupación sobre que la seguridad pública se rija siguiendo criterios de un Estado de Derecho. Y además le pueden preocupar otras cuestiones referidas a la salud reproductiva, etc. Pero todo eso no está en la boleta. Claro. No está en la boleta. Y de todo eso tiene que hacer una síntesis en un momento, decir, bueno, a ver, ¿qué me importa más de todo esto en este momento? Y en este momento tal vez me importa más la inflación o el empleo, o la promesa de que lo que se gastaba en la casta iba a venir a la sociedad. Por supuesto es una promesa incumplida, poco al andar. Pero en principio ese mensaje caló hondo. Pensando en el estudio al que haces referencia, una pregunta que yo tengo es, ¿cómo evaluás y cómo evalúan ustedes la vinculación de los jóvenes con la política, con la participación política, con la experiencia ciudadana? ¿Cómo es el vínculo de los jóvenes con la política, según el estudio de ustedes? Bueno, a los jóvenes les hacemos una pregunta que venimos reiterando hace bastante tiempo. Tanto le hacemos preguntas sobre la satisfacción con la democracia, le hacemos preguntas sobre su vinculación con la política. Empiezo con esto sobre la satisfacción con la democracia. Otra vez, estamos hablando de una encuesta a jóvenes de 18 a 24 años. ¿Qué nos dicen? Bueno, el 42% dice, bueno, que está muy satisfecho con la democracia. Casi el 40% algo satisfecho. El 8% poco satisfecho, 10% nada satisfecho. Esto
nos lleva al problema de la interpretación, del vaso medio vacío y del vaso medio lleno, digamos. Es decir, hay una satisfacción con la democracia, sí, pero también hay un sector que va desde el nada satisfecho al poco satisfecho que nos estaba dando. Estamos hablando de investigaciones del 2022, 2023 y parcialmente del 2024 que nos estaban dando señales de alerta respecto de esa relación con la democracia. Nosotros la llamamos con el equipo de investigación un malestar en la democracia, pero no con la democracia. En la democracia, pero no con la democracia. ¿Por qué? Porque a los mismos jóvenes, cuando les preguntamos si votar para elegir a un candidato o candidata para defender mi posición, ¿es válido? ¿Crees que influye en la política? Sí, un 65%, 66% nos dice que sí. Participar en el movimiento social es un porcentaje más chiquito, un 5% nos dice que también. Pero hay un 29%, casi un 30%, 29,6%, un 30% que nos decía no es posible influir en la política. No es posible influir en la política. Ahí hay un grado de desazón o de distanciamiento, de frustración, que quizá esté en la base de este ausentismo que estamos viendo en algunas elecciones. Por supuesto que esto cambia cuando son elecciones ejecutivas nacionales a cuando son elecciones intermedias, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una señal de un porcentaje nada desdeñable, de un 30% de los jóvenes, que nos está diciendo, no hay manera de influir en la política. Es decir, que la política ha cortado amarras con las preocupaciones de la sociedad y en particular con la preocupación de los jóvenes. Y eso también es un elemento clave a la hora de interpretar en qué sectores de la sociedad, especialmente un discurso extremo como el de Milei, fue capaz de captar esa indiferencia o eventualmente ese rechazo hacia la política. Y te hago una pregunta que quizás es un poquito lateral, pero que tiene que ver con esto, que es ¿qué papel vos considerás que tienen las redes sociales a la hora de la conformación de estas posiciones, si se quiere, más polarizadas, eventualmente esta desafección respecto de la política, pensando en que hay una serie de argumentos y de posiciones y de discursos públicos, digamos, que otrora explicaban la preferencia política por la influencia de los medios de comunicación, claro. En la actualidad quizás se lo atribuyen a las redes. ¿Vos qué peso pensás que tienen las redes sociales a la hora de componer una mirada sobre la política, sobre la democracia, sobre el Estado de los jóvenes? A ver, una cosa importante para aclarar, los datos que estamos comentando de esta investigación se refieren a jóvenes del Gran La Plata. Bien. Esto puede tener mayor o menor coincidencia con otras investigaciones que pueden hacerse, tanto en otras áreas geográficas como en el total del país. Cuando nosotros les preguntamos a los jóvenes cómo se informan de política, de contenido de política, etcétera, bueno, alrededor del 55% a través de portales y de redes sociales. Y en ese sentido, la información de política, estamos hablando de política, porque lo que a nosotros nos interesa tiene que ver con esto, con las experiencias de participación política, sigue un patrón que es más o menos así. A medida que aumenta la edad, aumenta el papel de los medios tradicionales, aumenta la edad. Entonces, por ejemplo, la gente mayor, o los mayores, digamos, vemos más televisión que redes. Y a medida que aumenta el nivel educativo, aumenta la participación de la información a través de contenidos gráficos, de diarios, es decir, de noticias o de información, bueno, argumentada o desarrollada, etc. Pero entre los más jóvenes, primero vienen los portales y las redes, después viene la televisión y después viene el resto. Entonces, efectivamente, el papel que tienen es clave a la hora de pensar este territorio paralelo de la política. Si la política tuvo siempre un territorio físico, geográfico, digamos, el territorio digital es un territorio clave para pensar los contenidos de la política, los debates de la política, la construcción de sentido de la política. Ahora bien, el segundo punto que marcaría ahí es que también dentro de las redes sociales, las redes tienen novedades sin duda alguna, pero también tienen algunos fenómenos
parecidos o de más larga data. Y es esta relación que hacíamos recién respecto de quienes tienen una relación más distante con la política. Como lo llamaba un politólogo norteamericano hace muchos años, el número de los apáticos, o quienes tienen una cierta apatía con la política, un 30%. Este 30% del que hablamos hoy. Sí. Digamos, indiferencias a la política. Hay entre un 50 y un 60% que son como más espectadores, es decir, son consumidores de esa información, como señalábamos recién, a través de la televisión, a través de las redes, en menor medida a través de los diarios. Y hay entre un 10 y un 20% que él lo llamaba los gladiadores, hoy diríamos los gladiadores y las gladiadoras de la política. Esto abarca no solamente a los dirigentes políticos, sino que hacemos estudio de la política, hacemos un seguimiento de la política, analizamos, discutimos, etcétera, etcétera. Eran los gladiadores. Bueno, ¿qué particularidad, como sabemos, tienen los medios en este sentido? Es que son sobre todo los gladiadores de la política, es decir, aquellas personas que tienen preferencias más intensas, quienes se vuelcan a generar contenidos en las redes sociales. Y esas preferencias más intensas, en algunos casos, y lamentablemente en los últimos años, han desembocado en algo que estamos viendo a diario de una manera, para mí, sorprendente, que yo tengo unos cuantos años y me acuerdo desde la transición democrática para acá, no hemos tenido ningún presidente capaz de insultar, de humillar, de utilizar el insulto como una herramienta política. Y esto me parece que nos tiene que llevar a una reflexión, y en ese sentido creo yo que las herramientas teóricas, metodológicas, técnicas de la sociología nos pueden ayudar a pasar de esta cultura de la opinión, que en algunos casos ha derivado en discursos de odio, promovidos desde los lugares de poder institucional y democráticos, esos discursos de odio que lamentablemente pueden desembocar en una violencia física, una violencia de consecuencias inciertas. En ese sentido, las redes son a la vez un espacio, pero también son un canal de expresión de muchas de estos discursos, que, insisto, no son por las redes, son por la responsabilidad de la política, por la responsabilidad de la dirigencia, por la responsabilidad de los comunicadores sociales, porque allí están, digamos, tanto las usinas como las responsabilidades en la construcción de una cultura política. Es claro que no podemos demonizar los medios como tales, digamos, me refiero a los medios, a las redes sociales, es decir, a los espacios de producción y circulación de la información. Aquí sí, yo responsabilizo a los actores, a los actores políticos. Bueno, tenemos las noticias recientes. De un lado tenemos ese discurso de odio, del otro lado decimos, bueno, estamos ante un terrorismo aunque sea de baja intensidad. Me parece que no tenemos que banalizar ciertas expresiones, y me parece que eso hay que hacer un esfuerzo por reconducirnos a un espacio de diálogo, de recuperar un cierto espacio de diálogo y de construcción política más allá de las diferencias. Lamentablemente, el discurso público en los últimos años, y en ese sentido, en los últimos tiempos, mejor dicho, yo le atribuyo a la presidencia de la Nación una responsabilidad clave en un país presidencialista como el nuestro, deriva permanentemente a este discurso de odio y de la exclusión. Y eso me parece que es no solamente en sí mismo es un defecto, un mal de nuestra democracia, de nuestro estado de la política en la actualidad, sino que puede generar consecuencias negativas que en este momento no somos capaces de prever, pero que pueden ser muy, muy nefastas. Dijiste muchas cosas muy interesantes sobre las que quiero profundizar. Empiezo por una. Dale. Decías recién que comprender este proceso en el que político, social, que estamos transitando, para eso la sociología podría ser una herramienta muy operativa y muy potente, incluso para, movilizando algunos de sus recursos, contribuir, a otro tipo de, habitar de otra manera la escena política, la escena pública. Mi pregunta primero sería, ¿cómo considerás vos, cómo evaluás que fue el desempeño de la sociología en este último proceso, en esta transición hacia este gobierno?
¿Cómo considerás que, digamos, qué lectura se hizo? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, ¿de qué manera te parece a vos que nuestra disciplina podría realizar un aporte, ¿no? Con sus herramientas, con lo que vos mencionabas, a la comprensión y a la intervención en esta realidad que estamos abordando? A ver, en el primer punto, creo que todos podemos hacer cierta autocrítica respecto de cómo percibimos o no percibimos claramente la hondura, la profundidad de estas brechas a las que hacía referencia antes, ¿no? Es decir, quizá subestimamos el efecto que estaba generando, por ejemplo, las peleas internas al interior de los distintos espacios políticos. Quizá quienes venimos siguiendo más o menos la política en los últimos años, yo diría en las últimas décadas, estamos tal vez o estuvimos como más insensibilizados o poco sensibilizados respecto de qué estaba causando ese efecto de pelea permanente, el presidente que no se hablaba con la vicepresidenta, lo que pasó antes volvió a pasar ahora, digamos, con otros protagonistas, pero sigue el mismo patrón de no diálogo, de exclusión, etcétera. Y quizá lo subestimamos. Yo creo que lo subestimamos. Del mismo modo que tal vez también subestimamos algo que, bueno, algunos llamamos algo así como la alternancia en el fracaso, digamos. Es decir, si uno piensa que, hablamos recién de este proceso de estancamiento inflacionario, la economía argentina no viene creciendo hace 15 años, y se suceden los gobiernos, pero los problemas de fondo no se enfrentan, el caso de la inflación es el más claro, ahí uno puede decir, podríamos habernos preguntado de manera más clara, ¿cuánto iba a durar esa alternancia en el que, bueno, viene un gobierno de un signo, lo reemplaza otro, la inflación sigue creciendo, viene un tercero y también sigue creciendo, etc. ¿Dónde termina? Por supuesto que hay distintos contextos, hay situaciones particulares, obviamente la pandemia, etcétera, pero al final del día está la cuestión de decir, bueno, ¿cómo iba? ¿Cuál es el camino que a eso llevaba? En ese sentido me parece que hay que hacer una cierta autocrítica respecto de nuestra capacidad para percibir mejor la hondura de esa demanda insatisfecha de diferentes sectores de la sociedad y en particular lo que estamos hablando ahora de los jóvenes. Eso por un lado. Uh-huh. Bueno, perdón que me extendí mucho con esta primera parte de la respuesta. La segunda lleva un poco a nuestros aportes, a lo que es la profesión o la disciplina como tal. Yo creo que la sociología, pienso a la sociología como un campo plural y crítico de producción de conocimiento orientado a la comprensión de las diferentes matices, de las diferentes planos en el que se dan las relaciones sociales, conflictivas o cooperativas por una parte, y por el otro lado una contribución a la resolución de los problemas. Ahora, para eso, el aporte fundamental tiene que ver con nuestra capacidad para introducir ciertas matrices de análisis a partir de conceptos, de categorías, de estrategias de análisis que se han aplicado en otros países, que no es que solamente nosotros, pero hacemos un cierto esfuerzo de recreación de esas categorías, de esas investigaciones, la producción de información sobre nuestra realidad social y la capacidad a partir de allí de pensar tanto en los grandes problemas públicos como en las grandes cuestiones públicas, en contribuir a enriquecer de nuestra mirada ese debate público y perdón. Y por otro lado contribuir a la resolución de ciertos problemas. Yo lo acostumbro a decir en una frase, la sociología puede contribuir a tratar de salir de una cultura de la opinión, que es válida como tal, pero
enriquecerla con una cultura de la argumentación, digamos, ¿no? Y eso nos lleva al razonamiento, a la distinción analítica, a la producción de información. Y para ver esto que vos decís que está pasando, o allí donde vos ves blanco o negro, mirá que hay unos grises. ¿Cuál sería la diferencia entre la cultura de la opinión y la de la argumentación? Bueno, creo que uno de los tantos ejemplos es lo que decíamos al principio. Yo te decía, creo que los jóvenes no se han derechizado, y también lo espero, pero que yo lo espero tiene que ver con mi opinión, claro, digamos, ¿sí? Pero que yo lo creo por los datos. Digamos, los datos no me están diciendo que la mayoría de los jóvenes se definen como de centro o de centro izquierda. Y cuando uno le pregunta si apoyan una política represiva de la policía, te dicen que no. Y así, o sea, hay varios, varias dimensiones de lo que podríamos considerar un pensamiento político de derecha, en que los jóvenes claramente se desmarcan. Entonces, eso me está diciendo algo. También es cierto que me está diciendo algo el hecho de que, como vos comenzaste señalando al principio, una franja muy importante de jóvenes votó a Milei. Pero creo que por eso tenemos que explicarnos eso. Y explicar eso va más allá de me gusta, no me gusta, o rechazo o acepto. Más allá de la aceptación y del rechazo, creo que la cultura de la argumentación nos obliga a pensar, bueno, a ver, vamos a distinguir esto que parece que está de este lado, está de este otro. No vamos a confundir las opciones electorales con las preferencias. Vamos a mirar qué es lo que nos dice nuestra información, que por supuesto puede estar equivocada, puede ser limitada, pero también eso, en el diálogo con otros colegas que están haciendo investigaciones semejantes a las nuestras, o que nosotros hemos hecho semejantes a ellos, también ahí hay un diálogo propio de las disciplinas de las ciencias sociales, no digo solamente de la sociología, pero que en la sociología puede contribuir a ese enriquecimiento del debate, sin tener o pretender tener una posición privilegiada, ni mucho. Una de las características que tiene la esfera pública contemporánea es que no hay una voz privilegiada. En todo caso, hay voces con más responsabilidad. Por ejemplo, el presidente tiene más responsabilidad. Claro. Cuando era panelista deslenguado podía ser, no hay ningún problema. Pero cuando dejaste de ser panelista, entonces todo bien. El juez que va a la cancha puede decir lo que quiera en la cancha. Ahora, cuando estás sentado en el estrado, tiene que juzgar de acuerdo a las leyes, digamos. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia importante. La sociología puede contribuir, creo yo, a enriquecer ese debate. Y que lo necesitamos, además. Muy interesante. Pienso una cuestión en relación a eso y también en relación a la teoría social, que es uno de los campos que vos trabajás y sobre los que producís, publicás. Porque si uno piensa en lo que son los discursos de circulación pública masiva, bueno, las ideas de sociedad, los modos de sufrir de los sujetos aparecen abordados desde muchos otros discursos, disciplinas, como pueden ser la economía propiamente, también los discursos psicológicos. También ciertos influencers financieros ofrecen explicaciones de cómo estar mejor a partir de cómo sufrimos. Mi pregunta ahí es, desde las concepciones de sociedad, de individuo, de conflicto, de orden que construye nuestra disciplina, por un lado, ¿qué lugar imaginás que tiene o no la disciplina en estas formas de representar y de pensar cómo estamos en la sociedad? ¿Y qué aportes podríamos hacer? Sé que es una pregunta amplia, sí. Pero bueno, esa es mi duda. No, vamos a esto. Mira, nosotros acá no puedo eludir citar ciertos nombres y ciertos conceptos, digamos, ¿no? Nosotros trabajamos para pensar, a ver, ¿cómo se va constituyendo esta identidad o este ser social de los jóvenes en particular? Tres ideas básicas, tres nociones, tres categorías que referenciamos en un conjunto de autores, básicamente en François Dubet y en Danilo Martuchelli, y también nos ayuda nuestro gran amigo Pierre Bourdieu, para pensar esto. Cuando vos pensás a los jóvenes, cómo se van conformando como actores sociales, tenemos que prestar atención a los procesos que llamamos, bueno, acá vamos a poner un poco como casi más técnicos, digamos, de socialización, de individuación y de subjetivación. Estos tres procesos tienen una temporalidad, porque la socialización viene desde el pasado,
la individuación tiene que ver con las matrices de oportunidades y de restricciones del presente, la subjetivación tiene que ver con los proyectos hacia futuro. La socialización tiene que ver con la conformación de nuestro ser social a partir de la incorporación, de meter en el cuerpo, como dice Bourdieu, las creencias, valores que vienen de la familia o vienen de los grupos de pares, que tienen que ver con este largo aprendizaje explícito e implícito de nuestro aprendizaje social. La individuación tiene que ver con estas matrices de restricciones y oportunidades que tenemos en un determinado momento, una especie de corte que hacemos en nuestra historia. Imaginemos hoy, si hoy un joven dice, bueno, para poder insertarme laboralmente, ¿qué es lo que te va a pedir el mercado, estos influencers financieros que vos decías, etcétera, etcétera? Bueno, te va a decir, si usted no maneja ciertos programas de inteligencia artificial o no maneja ciertos programas para gestión de datos, etcétera, bueno, va a tener muchísimas menos condiciones. Entonces, la sociedad, distintos campos sociales, y esta es a lo que me refería, moldean o te configuran o de algún modo te ponen un menú de restricciones y de oportunidades en el que tenés que ver. Esto es algo así como, vamos a decirlo metafóricamente, cada sociedad en un determinado momento fabrica más o coadyuva a fabricar más individuos de un modo u otro. Y después está la subjetivación, la de los proyectos tanto individuales como eventualmente colectivos, de grupos. Ahí es donde más bien ese actor se proyecta o trata de elaborar un cierto proyecto de vida, tanto de vida personal, puede ser de vida de vida familiar, de inserción laboral, política, institucional. Bueno, nosotros creemos que es necesario articular estas distintas instancias para comprender las prácticas de los jóvenes y en diferentes campos. Lo hacemos especialmente en una de las investigaciones en el ámbito de la universidad, es decir, la participación, cómo se va conformando la experiencia de la participación de los jóvenes. Tanto nos interesa por el propio estudio de los jóvenes, de sus actitudes, de sus creencias, de sus valores en torno a la democracia, cómo nos interesa futuro en este sentido. En la universidad se forma buena parte de lo que es la clase dirigente de un país. Y en particular la clase política. La clase política que a nosotros nos interpela como preocupación desde el punto de vista, bueno, ¿cómo podemos construir una mejor democracia? Y una democracia más inclusiva. Y un Estado más eficiente, más transparente, capaz de desarrollar políticas públicas que sean capaces de responder a estas demandas. Bueno, buena parte de esas políticas están llevadas a cabo por dirigentes que se formaron en la universidad. Bueno, ¿cómo construyen esa experiencia? Toda esta línea, digamos, nos lleva a reconstruir, por eso digo, todos estos procesos, y ahí ya hemos señalado ciertas nociones, ciertas categorías, ciertos autores que han hecho este tipo de investigaciones en otros países. Y por supuesto, nosotros no es que copiamos o trasladamos mecánicamente. Sabemos que tenemos que recrear o adaptar o replantear algunas de esas investigaciones que se han hecho en otras experiencias, en otras sociedades, traerlas a nuestras condiciones actuales y a nuestro presente. Buena parte del trabajo de la sociología pasa por este esfuerzo, digamos, de comprensión de determinadas categorías, poniendo en juego determinadas observaciones a través de diferentes instrumentos, encuestas, entrevistas, en grupos de enfoque, etcétera, etcétera, para generar o producir información actualizada sobre nuestros problemas, sobre las preocupaciones de distintos sectores sociales, en este caso particular respecto a los jóvenes. Muy interesante, y como siempre, escuchándote, me surgen más preguntas. Porque entonces uno podría decir que hay como un modo específico de mirar y un quehacer específico de la sociología, si te entiendo bien, sí, que toma conceptos, modos de entender los vínculos para pensar los fenómenos tal como acontecen, ¿no? Entonces, pensando en el caso que ustedes están trabajando, que es las preferencias de los jóvenes en torno a la política, uno podría pensar que una preferencia más ideológica o política, incluso una opción electoral, no necesariamente se resume en el individuo atomizado, sino que
desde una mirada social, esta idea que vos decías de la socialización, Sí. podría ofrecernos otras claves para entender cómo alguien compone, tiene una mirada de la sociedad y de la política. Sí, mirá, nosotros hay una de las líneas que de la investigación, esto está referido especialmente a los jóvenes militantes, cómo alguien pasa del interés en la política a la militancia en la política. ¿No? Y nosotros rastreamos tres vías. Una es la que llamamos por la politización por legado. Esa tiene que ver con la socialización. Es decir, bueno, yo me crié, mi papá o mi mamá, o yo tenía un tío, en mi casa siempre se habló de política, porque tal cosa. Entonces ahí hay como una especie de cierta línea de continuidad, digamos. Una segunda vía por la cual alguien que no militaba o que no viene de una historia de militancia familiar, es la que llamamos de la politización por conflicto. Hay ciertas coyunturas que son capaces de convocar o de interpelar a los jóvenes respecto de, para solucionar este problema entiendo que hay que comprometerse políticamente o participar más activamente, etc. Eso lo hemos visto en distintos quiebres, desde el Ni Una Menos a las cuestiones que tienen que ver ahora con las luchas por el presupuesto y el de financiamiento de la universidad y de la ciencia y técnica en el país. Y un tercero que apunta mucho a esto que vos señalabas antes, la que nosotros llamamos la politización por contacto. Y es, o por relaciones. Digamos, está bien, yo, tengo un grupo de amigos y varios de ellos están militando políticamente, ahí me sumo. O, conocí a una chica, o al revés, un muchacho que tal. Y entonces, ahí el acceso a la política pasa más bien por el orden de los afectos, de las emociones, de compartir ciertas preocupaciones comunes, y en un punto alguien se decide decir, a ver, esto lo voy a transformar en, voy a acercarme a esta agrupación que me llama, o que pasaron por el curso y me dijeron, ¿por qué no venís a la Comisión de Cultura, etcétera, etcétera? Estas tres vías nos marcan un poco estas diferentes modos de acceso a la política. Y el punto en el cual se da este pasaje de, hay cosas que vienen del pasado y se continúan en el presente, y hay otras que tienen que ver con la elección y la decisión, digamos, porque hay algo que te afecta. Claro. Y cuando te afecta, no solo te afecta como una como una cuestión, como un problema a resolver racionalmente, no, te afecta en tus emociones, claro. Te afecta en tu identidad, te afecta porque te está tocando a vos, o por ahí estás afectando al de al lado o a la de al lado, y ahí esto lleva a la movilización. Entonces, en general, los jóvenes cuando nos cuentan eso, ¿cómo empecé? Empecé por esto, y estas tres vías se nos aparecen como las que habitualmente encontramos a la hora de entender cómo alguien que se podía mostrar indiferente hacia la política, interesado pero indiferente, o sea, interesado, sí, me interesa la política, pero no, yo participar no. Y en un momento hay un clic, hay un quiebre, hay un paso que lleva a la acción y a una práctica política que después, ya se verá. Después ya nosotros no seguimos a los jóvenes militantes más allá de la universidad. Algunos seguirán una carrera política y otros no, otros tendrán esa experiencia, pero esa experiencia la van a poder trasladar a otros mundos, a otros espacios, al Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la acción sindical o eventualmente a las empresas. Bien. Bueno, recién presentando esta caracterización nombraste algunos autores y yo pensaba, la sociología y la disciplina y nuestra práctica es una conversación con autores, con obras. ¿Qué libro marcó tu trayectoria y qué libro te gustaría recomendarnos para la lectura? A ver, el libro que a mí me vino inmediatamente a la cabeza es un libro que en realidad es una compilación de dos conferencias. El autor es Max Weber, uno de los padres de la sociología clásica,
El libro es El político y el científico, y son 2 conferencias que Max Weber dio en el invierno revolucionario de 1919, a poco de terminar la Primera Guerra Mundial. Uno se llama La política como vocación y el otro se llama La ciencia como vocación. Yo ese libro lo leí cuando era un joven estudiante de sociología, y creo que es un libro que me marcó muchos, porque desde entonces siempre me he preguntado por estas tensiones entre el conocimiento y la política, entre el saber y el poder, para decirlo Foucaultianamente, o en el papel de ciertas posiciones de sujeto, intelectuales, expertos, expertas, que tienen que ver con la acción política. Cómo se produce conocimiento por un lado, cómo se toman decisiones, en particular en el ámbito público, en el ámbito estatal o en la generación de políticas, digamos, ¿no? Entonces ese libro me marcó muchísimo. Si yo tuviera que indicarle a un, o sugerir, uno cuando tiene cierta edad, tiene el desliz de dar consejos, y sobre todo consejos no pedidos, digamos, ¿no? Pero como vos me pediste, bueno, ahí sí, lo siento. Yo diría, bueno, El político y el científico es uno de esos libros que, para alguien que está, no solamente en sociología, yo diría en las ciencias sociales en general, es un libro para leer. Entre otras cosas porque Max Weber tiene una formación muy amplia, o sea, nosotros lo reconocemos como sociólogo, pero en realidad él tenía formación como jurista y como economista. Claro. Y al final de su vida él dice, para una carta famosa, sí, me hice sociólogo, tal cosa. O sea, que tiene una formación interdisciplinaria. Y ahí es donde va un poco esto que vos señalabas recién, esta conversación. Es una conversación con pares, es una conversación con autores que ya no están para hablar, pero hablan a través de sus obras. Claro. Y conversación con otras disciplinas, la economía, el derecho, la psicología, sin las cuales me parece que no podemos comprender la complejidad del mundo actual. Como siempre yo le digo a los estudiantes, un problema social vos lo padecés en su integridad, es decir, lo padecés, o sea, padecés la violencia de género, o padecés la discriminación, etc. Los que venimos divididos por facultades somos nosotros, y los que lo padecen no tienen el problema ese, digamos, ¿no? Decían, no, yo esto lo veo como sociólogo, aquel lo ve como economista, eso no, también es necesario fomentar ese diálogo para tratar de atender a las distintas dimensiones, a la complejidad de las distintas dimensiones que tiene un problema social en la actualidad. Excelente. Bueno, para concluir nuestra entrevista, nuestra conversación en este episodio, te voy a pedir que completes en tus términos, en tus palabras, una frase que es: para mí, la sociología es... Es ese campo plural de producción de conocimiento crítico, pero también es un campo de producción de un conocimiento orientado a que no pierde la brújula de la contribución a la resolución de problemas sociales, y en particular de los sectores más vulnerables. Eso me parece que hay una especie de responsabilidad. Nosotros tenemos una especie de responsabilidad del conocimiento. El conocimiento sociológico tiene, me parece, esa responsabilidad de contribuir al debate público y a la solución o a la resolución de problemas públicos. Así por lo menos pienso la sociología, aunque a veces uno ande por distintas por distintos caminos, los más teóricos o los más aplicados, pero siempre en esa dirección. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por esta conversación. Gracias a vos. Agradezco también a la radio de la universidad y a sus operadores por brindarnos soporte y apoyo. Y bueno, acá nos despedimos de este episodio del podcast del Departamento de Sociología. Ya estamos fuera de grabación. Quizá nos estén grabando un poquito, pero ya no va a salir. Pero ya no va a salir esto.